Lo que acaba de pasar en la casa de Gran Hermano es tan grave y peligroso que ni siquiera parece un juego de televisión. Porque Franco Zunino, literal de y peligroso, que ni siquiera parece un juego de televisión. Porque Franco Zunino literalmente prendió fuego en la cocina. Y los bomberos tuvieron que entrar al set en plena transmisión para apagar las llamas, mientras todos gritaban desesperados. Esto no es una broma ni un montaje de producción. Es la realidad cruda de lo que sucede cuando la presión mental se rompe dentro de esa caja cerrada donde viven hacinados hace semanas. Y si no te quedas hasta el final de este relato, te vas a perder los detalles más escalofriantes de cómo el caos se apoderó de la casa de Gran Hermano, es tan grave y peligroso que ni siquiera parece un juego de televisión. Porque Franco Zunino literalmente prendió fuego en la cocina. Y los bomberos tuvieron que entrar al set en plena transmisión para apagar las llamas mientras todos gritaban desesperados. Esto no es una broma ni un montaje de producción. Es la realidad cruda de lo que sucede cuando la presión mental se rompe dentro de esa caja cerrada donde viven hacinados hace semanas. Y si no te quedas hasta el final de este relato, te vas a perder los detalles más escalofriantes de cómo el caos se apoderó de la generación dorada en segundos. Así que quédate conmigo, porque esto cambia todo lo que sabíamos sobre la seguridad del programa. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, tenemos que retroceder un poco y mirar el contexto emocional en el que se encontraba Franco Zunino antes del incidente, ya que nadie prende fuego por diversión en un lugar donde hay cámaras grabando cada movimiento las 24 horas del día. La tensión en la casa venía subiendo como una olla a presión, desde que Juan Icar asumió su liderazgo con mano dura, fulminando directamente a Franco Zunino y a Martín Rodríguez, mandándolos a placa sin posibilidad de nominar a nadie más. Lo cual dejó a Franco en una posición de extrema vulnerabilidad y frustración acumulada. No olvidemos que Franco ya venía cargando con el peso de saber que estaba en la mira del público y de sus compañeros, especialmente después de ver caer a figuras fuertes como Lola Tomaszewski, quien era muy cercana a Manuel Ibero, dejando a todo el grupo emocionalmente inestable y paranoico. La dinámica actual de la casa está marcada por alianzas frágiles que cambian semana a semana, y Franco se encontraba aislado, sintiendo que el cerco se cerraba alrededor suyo, con Brian Sarmiento haciendo de las suyas con su estilo confrontativo y explosivo, que genera ruido constante, y con Janina Silly consolidándose como una jugadora intocable que parecía observar todo desde la distancia, lo que probablemente aumentaba la sensación de injusticia en quienes estaban en la cuerda floja. Fue en medio de esta tormenta perfecta de estrés, falta de sueño y presión competitiva que ocurrió el incidente. Y según se pudo observar en las imágenes que circularon rápidamente por las redes sociales antes de que la señal se cortara parcialmente, todo comenzó en la cocina, el corazón logístico de la casa, donde los participantes suelen tener sus conversaciones más tensas o sus momentos de distensión falsa. Franco estaba preparando algo, quizás intentando cocinar para liberar ansiedad, o tal vez buscando una forma de llamar la atención ante su inminente peligro de eliminación. Pero lo que hizo fue encender una hornalla o utilizar algún elemento inflamable de manera imprudente, provocando que las llamas se salieran de control casi instantáneamente. El fuego no tardó nada en propagarse por los materiales de la cocina, que aunque son seguros, ante el pánico generalizado se convirtieron en combustible para el terror colectivo. Los gritos fueron lo primero que se escuchó en los micrófonos ambientales, unos alaridos desgarradores que no parecían actuarados, sino respuestas primarias al miedo real de morir quemados vivos. Jessica Lamaciel, que suele ser una participante intensa y dramática, fue una de las primeras en reaccionar visiblemente alterada, corriendo hacia la salida mientras otros intentaban sofocar el incendio con elementos improvisados que claramente no eran suficientes para contener el avance del fuego. Danelí Calazán y Tamara Paganini, quienes también estaban en la placa de nominados junto a Franco, se encontraron atrapadas en el medio del caos, teniendo que decidir entre ayudar o salvarse a sí mismas. Una disyuntiva moral que pone a prueba la humanidad de cualquier persona en situaciones límite. Eduardo Carrera y Nazareno Pompey, que también formaban parte de ese grupo de nominados que incluía a Gisela Yipio Pintos y al propio Brian Sarmiento, vieron cómo su entorno seguro se convertía en una trampa mortal. Lo más impactante no fue solo el fuego en sí, sino la reacción de la producción y la entrada de los bomberos al set, algo que rompe la cuarta pared del reality show de manera definitiva. Usualmente, Gran Hermano mantiene una burbuja aislada del mundo exterior, pero en este caso, la gravedad de la situación obligó a intervenir a fuerzas externas, rompiendo la regla sagrada de que nada entra ni sale sin autorización estricta del formato. Las imágenes de los bomberos ingresando con sus equipos, mangueras y cascos contrastaban brutalmente con la estética pulida y brillante del estudio de Telefe, creando una escena dantesca que quedó grabada en la memoria de los televidentes.
Santiago del Moro, desde la conducción, tuvo que manejar la situación en vivo, con la responsabilidad enorme de informar a la audiencia sin causar pánico masivo, pero manteniendo la transparencia necesaria ante un evento de esta magnitud. Mientras el fuego era sofocado, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era si esto había sido un accidente producto de la negligencia o un acto deliberado de sabotaje o protesta por parte de Franco Zunino. La figura de Brian Sarmiento, siempre polémica, volvió a estar en el centro de las especulaciones, ya que muchos sospechan que su hostigamiento constante pudo haber empujado a Franco al borde del colapso nervioso. Sin embargo, hay que ser justos y recordar que cada participante es responsable de sus actos. Y prender fuego, sea cual sea la motivación, es una línea roja que no se puede cruzar en un entorno cerrado con tantas personas. Manuel Ibero, aún golpeado emocionalmente por la eliminación de Lola, observaba la escena con una mezcla de horror y resignación, preguntándose quién sería el siguiente en caer, no por votos, sino por la propia destrucción del sistema. La entrada de Grecia Colmenares, quien reemplazó a Andrea del Boca recientemente, y la presencia reciente de Fabio Agostini añadían más capas de complejidad a un grupo que apenas estaba empezando a conocerse, y ya se veía enfrentado a una catástrofe. Pincoya, la chilena con experiencia previa en realities internacionales, mantuvo la compostura relativa, pero incluso ella sabía que esto superaba cualquier estrategia de juego conocida. Luana, Catalina Cherkaski-Titi, Emanuel Di Gioia, Lolo Pollo y el resto de los habitantes de la casa quedaron en estado de shock, esperando instrucciones, sin saber si serían evacuados o si el programa continuaría. La placa de nominados de la semana, que ya era extensa y complicada, ahora incluía a un participante que había puesto en riesgo la vida de todos, lo que complicaba aún más la decisión del público y de la producción sobre quién debía abandonar la competencia. Franco Zunino, tras ser separado del grupo y atendido por el equipo médico y de seguridad, quedó en una posición indefendible, ya que más allá de las reglas del juego está la seguridad física de 28 personas que confiaron en que el entorno era seguro. Este incidente abre un debate necesario sobre los límites psicológicos a los que se somete a los participantes en estos formatos de larga duración, donde el encierro, la falta de privacidad y la competencia constante pueden detonar crisis personales graves que derivan en acciones impredecibles y peligrosas. No es la primera vez que un reality show enfrenta situaciones límite, pero la intervención de los bomberos en pleno aire es un hito negativo que marca un antes y un después en la historia de Gran Hermana Argentina. La producción deberá investigar a fondo las causas del incendio, Revisar los protocolos de seguridad y determinar si hubo dolo o simple imprudencia, pero el daño a la imagen del programa y a lo que acaba de pasar en la casa de Gran Hermano es tan grave y peligroso que ni siquiera parece un juego de televisión. Porque Franco Zunino literalmente prendió fuego en la cocina y los bomberos tuvieron que entrar al set en plena transmisión para apagar las llamas mientras todos gritaban desesperados. Esto no es una broma ni un montaje de producción. Es la realidad cruda de lo que sucede cuando la presión mental se rompe dentro de esa caja cerrada donde viven hacinados hace semanas. Y si no te quedas hasta el final de este relato, te vas a perder los detalles más escalofriantes de cómo el caos se apoderó de la generación dorada en segundos. Así que quédate conmigo, porque esto cambia todo lo que sabíamos sobre la seguridad del programa. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, tenemos que retroceder un poco y mirar el contexto emocional en el que se encontraba Franco Zunino antes del incidente, ya que nadie prende fuego por diversión en un lugar donde hay cámaras grabando cada movimiento las 24 horas del día. La tensión en la casa venía subiendo como una olla a presión desde que Juan Icar asumió su liderazgo con mano dura, fulminando directamente a Franco Zunino y a Martín Rodríguez, mandándolos a placa sin posibilidad de nominar a nadie más, lo cual dejó a Franco en una posición de extrema vulnerabilidad y frustración acumulada. No olvidemos que Franco ya venía cargando con el peso de saber que estaba en la mira del público y de sus compañeros, especialmente después de ver caer a figuras fuertes como Lola Tomaszewski, quien era muy cercana a Manuel Ibero, dejando a todo el grupo emocionalmente inestable y paranoico. La dinámica actual de la casa está marcada por alianzas frágiles que cambian semana a semana, y Franco se encontraba aislado, sintiendo que el cerco se cerraba alrededor suyo, con Brian Sarmiento haciendo de las suyas con su estilo confrontativo y explosivo que genera ruido constante, y con Janina Silly consolidándose como una jugadora intocable que parecía observar todo desde la distancia, lo que probablemente aumentaba la sensación de injusticia en quienes estaban en la cuerda floja.
Fue en medio de esta tormenta perfecta de estrés, falta de sueño y presión competitiva que ocurrió el incidente, y según se pudo observar en las imágenes que circularon rápidamente por las redes sociales, antes de que la señal se cortara parcialmente, todo comenzó en la cocina, el corazón logístico de la casa, donde los participantes suelen tener sus conversaciones más tensas o sus momentos de distensión falsa. Franco estaba preparando algo, quizás intentando cocinar para liberar ansiedad, o tal vez buscando una forma de llamar la atención ante su inminente peligro de eliminación. Pero lo que hizo fue encender una hornalla o utilizar algún elemento inflamable de manera imprudente, provocando que las llamas se salieran de control casi instantáneamente. El fuego no tardó nada en propagarse por los materiales de la cocina, que aunque son seguros, ante el pánico generalizado, se convirtieron en combustible para el terror colectivo. Los gritos fueron lo primero que se escuchó en los micrófonos ambientales, unos alaridos desgarradores que no parecían actuados, sino respuestas primarias al miedo real de morir quemados vivos. Jessica Lamaciel, que suele ser una participante intensa y dramática, fue una de las primeras en reaccionar visiblemente alterada, corriendo hacia la salida mientras otros intentaban sofocar el incendio con elementos improvisados que claramente no eran suficientes para contener el avance del fuego. Danelí Galazán y Tamara Paganimi, quienes también estaban en la placa de nominados junto a Franco, se encontraron atrapadas en el medio del caos, teniendo que decidir entre ayudar o salvarse a sí mismas. Una disyuntiva moral que pone a prueba la humanidad de cualquier persona en situaciones límite. Eduardo Carrera y Nazareno Pompey, que también formaban parte de ese grupo de nominados que incluía a Gisela Gipio Pintos y al propio Brian Sarmiento, vieron cómo su entorno seguro se convertía en una trampa mortal. Lo más impactante no fue solo el fuego en sí, sino la reacción de la producción y la entrada de los bomberos al set, algo que rompe la cuarta pared del reality show de manera definitiva. Usualmente, Gran Hermano mantiene una burbuja aislada del mundo exterior, pero en este caso, la gravedad de la situación obligó a intervenir a fuerzas externas, rompiendo la regla sagrada de que nada entra ni sale sin autorización estricta del formato. Las imágenes de los bomberos ingresando con sus equipos, mangueras y cascos contrastaban brutalmente con la estética pulida y brillante del estudio de Telefe, creando una escena dantesca que quedó grabada en la memoria de los televidentes. Santiago del Moro, desde la conducción, tuvo que manejar la situación en vivo, con la responsabilidad enorme de informar a la audiencia sin causar pánico masivo, pero manteniendo la transparencia necesaria ante un evento de esta magnitud. Mientras el fuego era sofocado, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era si esto había sido un accidente producto de la negligencia o un acto deliberado de sabotaje o protesta por parte de Franco Zunino. La figura de Brian Sarmiento, siempre polémica, volvió a estar en el centro de las especulaciones, ya que muchos sospechan que su hostigamiento constante pudo haber empujado a Franco al borde del colapso nervioso. Sin embargo, hay que ser justos y recordar que cada participante es responsable de sus actos, y prender fuego, sea cual sea la motivación, es una línea roja que no se puede cruzar en un entorno cerrado con tantas personas. Manuel Ibero, aún golpeado emocionalmente por la eliminación de Lola, observaba la escena con una mezcla de horror y resignación, preguntándose quién sería el siguiente en caer, no por votos, sino por la propia destrucción del sistema. La entrada de Grecia Colmenares, quien reemplazó a Andrea del Boca recientemente, y la presencia reciente de Fabio Agostini añadían más capas de complejidad a un grupo que apenas estaba empezando a conocerse y ya se veía enfrentado a una catástrofe. Pincoya, la chilena con experiencia previa en realities internacionales, mantuvo la compostura relativa, pero incluso ella sabía que esto superaba cualquier estrategia de juego conocida. Luana, Catalina Cherkassky Tití, Emanuel Di Gioia, Lolo Pollo y el resto de los habitantes de la casa quedaron en estado de shock, esperando instrucciones, sin saber si serían evacuados o si el programa continuaría. La placa de nominados de la semana, que ya era extensa y complicada, ahora incluía a un participante que había puesto en riesgo la vida de todos, lo que complicaba aún más la decisión del público y de la producción sobre quién debía abandonar la competencia. Franco Zunino, tras ser separado del grupo y atendido por el equipo médico y de seguridad, quedó en una posición indefendible, ya que más allá de las reglas del juego, está la seguridad física de 28 personas que confiaron en que el entorno era seguro. Este incidente abre un debate necesario sobre los límites psicológicos a los que se somete a los participantes en estos formatos de larga duración, donde el encierro, la falta de privacidad y la competencia constante pueden detonar crisis personales graves que derivan en acciones impredecibles y peligrosas. No es la primera vez que un reality show enfrenta situaciones límite, pero la intervención de los bomberos en pleno aire es un hito negativo que marca un antes y un después en la historia de Gran Hermano Argentina.
La producción deberá investigar a fondo las causas del incendio, revisar los protocolos de seguridad y determinar si hubo dolo o simple imprudencia. Pero el daño a la imagen del programa y a la tranquilidad de los espectadores ya está hecho. Por otro lado, la reacción del público en redes sociales fue inmediata y dividida, entre aquellos que exigen la expulsión inmediata de Franco por poner en riesgo vidas humanas y aquellos que empatizan con su sufrimiento mental y culpan a la producción por no brindar el soporte psicológico adecuado. Es fácil juzgar desde la comodidad del sofá, pero vivir encerrado, bajo presión constante y sabiendo que millones de personas te observan y critican cada gesto, es una experiencia que pocos podemos comprender realmente. Sin embargo, eso no exime a nadie de la responsabilidad de actuar con prudencia y respeto hacia los demás, especialmente cuando se comparten espacios comunes esenciales como la cocina. La figura de Juan Icahn como líder también queda cuestionada, no por el incendio en sí, sino por la gestión del clima laboral dentro de la casa, ya que un líder debe velar por la convivencia y la paz del grupo. Y si sus decisiones generan tanta tensión que derivan en actos extremos, quizás haya algo que revisar en su estilo de liderazgo. Brian Sarmiento, por su parte, seguirá siendo el villano favorito de muchos, pero este episodio podría cambiar la narrativa, desplazando el foco de sus provocaciones verbales a las consecuencias físicas reales de la tensión que él ayuda a generar. Jessica Lamaciel, Dan Elik, Tamara y el resto de los nominados ahora deben competir en un escenario diferente, uno marcado por el trauma reciente y la incertidumbre sobre si el programa continuará con normalidad o si habrá cambios drásticos en las reglas. La presencia de Solange Sol Abraham, temporalmente fuera por el intercambio con la Casa de los Famosos, añade otra capa de misterio, ya que su regreso podría darse en un contexto completamente distinto al que dejó. En mi opinión personal, lo ocurrido con Franco Zunino es una señal de alarma gigante que no puede ser ignorada ni tratada como un simple recurso dramático para subir el rating. Si bien entiendo que la televisión busca espectáculo y conflicto, hay líneas que no se deben cruzar jamás, y la seguridad física de las personas es la más importante de todas. Me parece irresponsable que se haya llegado a este punto sin que intervenciones psicológicas preventivas hubieran detectado el nivel de angustia de Franco antes de que explotara de esta manera tan violenta y peligrosa. No creo que Franco sea un monstruo, sino una persona quebrada por la presión. Pero eso no justifica el riesgo innecesario al que expuso a sus compañeros, a los trabajadores del set y a la integridad del edificio. La producción de Telefe tiene la obligación moral de garantizar un entorno seguro. Y si los participantes llegan al punto de prender fuego, algo falló gravemente en el sistema de contención emocional. Espero que Franco reciba la ayuda profesional que necesita y que se aclare si hubo intención maliciosa o fue un accidente trágico producto del estrés, porque de lo contrario, la credibilidad del formato queda seriamente dañada. Además, me preocupa que este tipo de incidentes se normalicen y se utilicen como gancho publicitario, cuando en realidad deberían ser motivo de reflexión profunda sobre la ética de los realities modernos. Los bomberos hicieron su trabajo heroico, pero no deberían tener que entrar a un set de televisión para apagar un fuego provocado por un juego. Ojalá que esto sirva para mejorar los protocolos y cuidar mejor la salud mental de quienes participan, porque al final del día son seres humanos, no solo personajes de una ficción reality. La competencia debe continuar, pero con mayor respeto y precaución, porque nadie quiere ver otra tragedia en pantalla. Seguí la página y comenta parte 2.